Buenos días a todas y a todos. Hoy estamos en la jornada final de este ciclo de foros, jornada de debate y reflexión sobre las 7 transformaciones rumbo a 2030. Voy a repetir un poco cómo es la dinámica. El objetivo fundamental es escuchar al pueblo, escuchar para que en sus participaciones nos hagan las propuestas relativas a la 7ª transformación. La 7ª transformación es inserción y liderazgo de Venezuela en la nueva configuración mundial, la reconstrucción de la integración latinoamericana y caribeña, fortalecer los BRICS y avanzar en alianzas estratégicas con países emergentes, contribuir con el nacimiento del mundo multipolar y pluricellular. La dinámica que vamos a tener es que la profesora Judy Valencia, quien me dijo que su currículum lo redujera a profesora Judy Valencia, va a tener una disertación en torno a esta séptima transformación. Luego de su intervención, quienes quieran van a tener el micrófono para hacer las propuestas, que insistimos en que sean lo más sintetizadas posible para que haya mayor posibilidad de que participe más gente. Esto se trata de hacer un informe escrito y un informe audiovisual con la sistematización, repito la palabra aunque no me guste, de lo que se ha dicho sobre las 6 T anteriores. Eso va a ser elevado a la ministra, a nombre de quien le damos la bienvenida, a la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, camarada Sandra Oblitas. A ella le va a llegar a través del presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina Gutiérrez. Esta actividad está hecha en alianza con la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende, cuya directora está aquí con nosotros, la profesora Marisela Bermúdez. Lo que puede ser innovador, además de tener esta jornada, pues, lo que puede ser innovador es que vamos a hacer un informe audiovisual para que sea considerado en las instancias a donde tenga que llegar. Ahorita Caracas, Venezuela, están inmersos en ese debate. Y lo que venimos recopilando desde hace 2 semanas, porque el carnaval se atravesó, desde hace 2 semanas ha sido bien interesante. Entonces, creo que vamos a tener un cierre muy importante con la camarada Judy, quien estuvo muy satisfecha cuando le ofrecimos el tema, que yo creo que no había otra persona de las que yo conozco, que mi maestra Judy pueda tener, que es el tema de la geopolítica, todo el cuadro de las relaciones de Venezuela en el mundo que queremos crear. Bueno, entonces, tiene la palabra Judy Valencia y después ustedes. Gracias, Javier. ¿Se oye? Bueno, están en primera fila y esto se cae. Les decía yo que yo preparé una conversa. ¿No quiere?
preparé una conversa para los recién nacidos y resulta que se va a transformar en un ayuda memoria de los bien nacidos, porque de lo que la secuencia que voy a hacer, a todos los que he visto aquí la conocen. Entonces lo que van es a rememorizar lo que ha sido historia. Estamos hoy en el 2024 y entonces yo me pregunto y le preguntaba a los que me escucharan, ¿qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué escuchamos? Entonces, escuchamos al mundo con la impotencia burocrática y traidora de los poderes de los pueblos depositados en las instituciones de las Naciones Unidas. Escuchamos Occidente, Estados Unidos a la cabeza, que no permite perder su hegemonía de imperio, la crueldad desbordada. Tratemos de dar un vuelo en el tiempo y en el espacio que nos explique cómo y por qué, hasta cuándo. Para aterrizar hoy, como la Venezuela bolivariana juega en el tablero, tenemos que preguntarnos cómo hemos jugado y cómo hemos de seguir jugando en este tablero, sabiendo que el poder es estrategia, que la estrategia es poder. Pero todo se mueve, no hay fichas fijas, todo está en permanente movimiento, sin dogma ni plan. Un otro mundo está asomándose en el horizonte. Los BRICS, así los llamamos, los están diseñando poco a poco. Hay todo un debate de si comenzaron en el 2008, hay otros que dicen que no, que es en el 2014, pero de hecho los vemos con claridad en el 2024. Pero ¿por qué no detienen a Israel? ¿Por qué no comparten el antisionismo y el antinazismo? ¿Cómo llegamos aquí? Nada sencillo. Cuando escuchamos a Putin en la última grabación de esta semana, Putin creyó en Bill Clinton, creyó en Papa Bush, no sabía lo que había acontecido en Latinoamérica, en el Caribe y en el África. Dice que se percató cuando Yugoslavia, porque tenía que apoyar a los serbios como compañeros de una misma cultura. Diablo, ¿qué ha pasado? Es que el lenguaje intercultural o la competencia enceguecedora no nos ha permitido decir qué es lo que ha pasado durante todo el siglo XX, qué pasó, cómo lograron esa hegemonía, cómo llegaron a donde están y cómo hicieron lo que están haciendo. Ya Nixon, hay un libro muy importante de Nixon de 1980, dice: la tercera guerra ha comenzado y es la guerra más importante, y era la disolución de la Unión Soviética. Ese libro existe. Vamos a tratar de, abuelo de pájaro, casi de pájaro colibrí, decir algunas fechas y hechos. Y tratamos de trazar un croquis temporal, solo en dos momentos de esa ruta hacia la hegemonía. La ruta hacia la hegemonía norteamericana del comando hacia el mundo. No es nada fácil tomarle el pulso a las mutaciones de Occidente y a la aparición de China de finales del siglo XX y lo que va del XXI, porque tenemos encarnado en nosotros el American Way of Life. Eso está encarnado en nosotros. Y entonces es difícil. Somos dogmáticos, es difícil. Hay un desafío teórico, porque todo se mueve, todo muta. La expansión de los Estados Unidos avanza en nombre de la libertad y de un mundo libre, anunciado por los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación son satelitales, están controlados y difundidos por intelectuales, académicos, periodistas, convencidos también de tanto repetirlo y disfrutando de una buena paga.
con becas, publicaciones, reconocimientos, que les impide ya salirse del molde. ¿O es que no se quieren salir del molde? Ya están convencidos, lo tienen encarnado. De repente nos sorprendemos de la impotencia burocrática y traidora de las Naciones Unidas, sin fuerza, yo diría, o sin querer, parar lo que vemos en pantalla, el martirio de un pueblo sin armas. ¿Y por qué otros pueblos los apoyan? ¿Y por qué otros pueblos se lanzan a las calles por Palestina? Con fechas y hechos vamos a tratar de ver dos momentos claves en la ruta hacia la hegemonía. En primer lugar, ¿qué hicieron los norteamericanos para ganar ese primer lugar? Para lograr la hegemonía militar, financiera mundial. Si vemos un mapa, imagínense ustedes, porque ahora nunca hay pizarra en ninguno de estos lugares, pero imagínense ustedes el mapa. Si vemos un mapa, otros tienen mayor territorio, tienen más riquezas naturales, tienen más población, tienen culturas milenarias que han vivido compartiendo la pluriculturalidad. Si nosotros vemos la alegría de los colores de carnaval, ¿dónde los vemos? ¿Dónde vemos el Año Nuevo de China? Los colores de la celebración de China, los colores del carnaval latinoamericano. ¿Y qué vimos en el norte? Nada, nada, no hay color, no hay color. Entonces son signos. Voy a comenzar el vuelo, porque el vuelo comienza en Inglaterra, porque es el primer imperio imperialista, porque hubo imperios que no hay que confundir con los imperios imperialistas, porque el imperialismo es la acción del dinero organizando la división del trabajo a nivel mundial, ¿de acuerdo?, en beneficio del que los organiza. Entonces, el primer imperio imperialista occidental, que comienza con sus piratas, porque eran piratas, dueños de los mares, que va organizando las riquezas dispersas por el mundo y convierte al dinero en la riqueza organizadora, ya no más la tierra, la riqueza va a ser el dinero. Va a desplazar a Holanda, a España, a Francia, a Portugal del Caribe, o lo va a compartir con ellos. Va a entrar, imagínense, la Europa, la América, el África aquí abajo, va a entrar Inglaterra por Gibraltar hacia el norte del África y le va a llegar al Medio Oriente. Pero al mismo tiempo va a salir de Inglaterra y le va a dar la vuelta por el sur al África y va a llegar a la India, a Oceanía, a Australia, a Nueva Zelanda. Ya para el siglo XVIII está en todas partes, en todos los puntos de cruce. Nosotros solamente recordamos las Malvinas, no, está en todos los puntos de cruce. Por eso no ha de extrañarnos el Esequibo, la entrada vía río, vía fluvial hacia el sur. Pero los colonos ingleses y europeos que llegaron al este del norte de América como pobladores, como colonia de poblamiento, que llegaron a finales de 1600, un siglo después que llegaron los españoles y portugueses y que el Papa les dio lo que les dio. Un siglo después llegan por expansión de fronteras, llegan europeos e ingleses al este del norte, a finales del 18 se rebelaron y declararon la independencia a esas 13 colonias de Nueva Inglaterra. Era 1776. Pero en 1776, a diferencia de las colonias nuestras, que eran colonias de explotación y eran colonias pre-revolución industrial, son colonias que tienen el tiempo técnico de la revolución industrial inglesa y son propietarios y no pueblos invadidos. Ellos son invasores. Se van a ir
del este hasta el oeste, invadiendo y matando todas las tribus originarias, y con la trata de esclavos negros africanos van a obtener mercancías para el consumo y van a empezar una política de exportación. Es decir, que a partir de ese tiempo, desde el Atlántico van a llegar al Pacífico, desde 1776 a 1865, es un siglo. En 1865 termina la Guerra de Secesión, y de la guerra al interior de su territorio, de América del Norte, al mismo tiempo y en la misma época en que las colonias de explotación de la América Meridional, como nos llamaba Bolívar, o de Hispanoamérica, ya somos repúblicas, casi todas para 1830. O sea, antes de que se dé el proceso de el Atlántico al Pacífico, de ocupación e invasión de su propio territorio, de confrontación entre el norte y el sur, del Estatuto de la Libertad y la Nación a partir de 1865, ya nosotros somos república. Pero esa fórmula de expansión que utilizaron con exterminio, ojo, que es la misma que están usando ahorita, esa fórmula de expansión con exterminio, robo y saqueo que hicieron del Atlántico al Pacífico, la van a aplicar hacia afuera de sus fronteras. El dispositivo principal que van a usar es el dinero que van a invertir y los acuerdos y tratados que van a firmar con los gobernantes de Latinoamérica, de Hispanoamérica, de la América Meridional, que el primer tratado es de 1889, cuando fundan la Unión Panamericana, y es la primera conferencia panamericana en Washington, 1889. Entonces, con lo que llamamos doctrina Monroe, con la providencia de que Dios les dio la prebenda de hacer dueños del mundo, con el corolario Roosevelt, que es una decisión muy importante, porque es la defensa de la inversión de propietarios norteamericanos en cualquier lugar del mundo, que dicta Teodoro Roosevelt en 1904. Con la guerra hispanoamericana ya se habían quedado con Filipinas, se habían quedado con Puerto Rico, habían presionado a Cuba con la enmienda Pla, es decir, que ya se estaban transformando en patronos hegemónicos del territorio de América. Y con su fuerza productiva, que era ajena, porque era robada y pactada, y con los votos de esos gobernantes aliados, comienzan su hegemonía mundial. O sea que primero se da del Atlántico al Pacífico, después se vienen hacia América y después se abren al mundo. Pero cuando se abren al mundo, se abren con Naciones Unidas y en el seno de Naciones Unidas con la Organización de Estados Americanos, como prebenda regional organizada al interior de Naciones Unidas. Serán los latinoamericanos, seremos la mayoría de los fundadores de las Naciones Unidas, 20 de los 51 naciones que se van a reunir en Washington, en San Francisco, y van a fundar las organizaciones y la Carta y los principios de las Naciones Unidas. Ese es un dato que siempre se nos pierde, porque creemos que la Carta de las Naciones Unidas son los capítulos y no los primeros 5 principios. Esos primeros 5 principios son los que hay que habilitar, porque esos son los primeros 5 principios que respetan la soberanía y que respetan la autodeterminación de los pueblos. Y eso fue hechura de esa mayoría latinoamericana. Así como somos responsables de la elaboración de esos principios, también somos responsables de los reglamentos que le dejamos a los organismos financieros y a todos los organismos que fueron proliferando en las entrañas de las Naciones Unidas.
Ese es un primer momento. Su fortaleza continental, que han robado las riquezas naturales y el apoyo político panamericano. En ese tiempo, la contrainsurgencia ha abortado todas las insurgencias, y eso es historia, todas las rebeldías a través de dictaduras, de aliados, quedaron en las calles los héroes y los pobladores mártires en ese tiempo. Estoy hablando antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya, si nosotros recordamos, todo ese primer tiempo del siglo XX. Vamos a ver el segundo momento, cuando ya con la fuerza que han obtenido, no solo con la cohesión de su espacio y del Atlántico al Pacífico, y en el Pacífico con las Filipinas y con Hawái, en el Caribe con Puerto Rico, no solo allí, sino que con los tratados, los acuerdos y con las conferencias panamericanas han controlado todo lo que es América, y con esa fortaleza como organización regional con voz y voto en Naciones Unidas están ordenando al resto del mundo. En ese ordenamiento, en ese segundo momento, hay otro elemento que solemos olvidar. Y oímos a presidentes, a políticos importantes hablar. No, aquí lo que necesita es un plan Marshall. No, amiguito, el plan Marshall no es un presupuesto de finanzas, no. El plan Marshall, y por eso es que tenemos que leer y saber, el plan Marshall lo dice el mismo George Marshall, que en ese momento es el secretario de Estado, cuando lo presenta en MIT en el año 47, en 1947, dice que es para la contención del comunismo y la reestructuración de todo el poder de Europa y Japón. Lo dice, y unido a la doctrina Truman, van a iniciar ese segundo momento que les da la hegemonía que hoy, sin vergüenza, ¿de acuerdo?, la extienden con crueldad por el mundo. Entonces, el plan Marshall es eso, es la reconstrucción. A nivel tecnológico, recuerden que en el territorio norteamericano no hay bombardeo, no hay guerra, es la reconstrucción de Europa y Japón a nivel tecnológico y utilizando los organismos financieros de Naciones Unidas que van a organizar y van a reconstruir ese espacio de la civilización occidental y de la expansión. Y va a empezar, después de Hiroshima y Nagasaki, el terror hacia el Pacífico, o sea, la coagulación del poder japonés, para bien o para mal. En el 47 van a establecer la OTAN, o sea, como supuestamente del Atlántico Norte. Y va a empezar todo lo que es el tiempo que recordamos como, y que de Guerra Fría, del capitalismo contra el comunismo, que sabemos que en 1917 están los bolcheviques y está surgiendo la Unión Soviética, y en nombre de la estrategia para un mundo libre de comunistas, una estrategia con intención y expansión, porque es intencional, amigos, no hay nada humano que no persiga una intención, es una estrategia intencional de expansión, con exterminio, así como fue el exterminio interno, así como fue el exterminio del enemigo interno de la izquierda latinoamericana, es también la expansión con exterminio a nivel mundial, ¿de acuerdo? Y eso va socavando todo el poder posible de las Naciones Unidas, porque va sembrando, va estructurando, va diseñando un mundo en donde a través de la finanza y a través de la OTAN, porque la OTAN se prolifera a través de las bases militares en el mundo completo, sin ser miembros de la OTAN, son OTAN, o somos OTAN, con excepción nuestra,
pero estamos rodeados de bases de la OTAN. ¿De acuerdo? Entonces, ese proceso es un proceso sumamente interesante porque es un tiempo en donde va proliferando las Naciones Unidas, pero en donde van adecuando las políticas del Banco Mundial, las del Fondo Monetario Internacional, la finanza, el espionaje, el control, la seguridad, la CIA, el Pentágono, los satélites con la información y la comunicación a través de la tecnología satelital, a través de la electrónica, van encarnando lo que es el consumo y la educación a través del American Way of Life, van estableciendo cambios tan elocuentes y tan maravillosos como el del 73, que es Kissinger con Nixon y Arabia Saudita, cuando quitan el apoyo en el oro y surge el petrodólar, en donde el petróleo solo puede ser pagado en dólar estadounidense como instrumento, como arma para socavar toda la posibilidad de hegemonía en cada una de las naciones. Entonces, ese proceso, que es un proceso poco visto entre nosotros y poco estudiado desde la historia insurgente, o sea, porque la historia es la historia de esa expansión, es la historia de esa expansión. Cuando nosotros empezamos el proceso de integración económica, es a la misma vez que se está integrando económicamente Europa. O sea, el mercado común europeo es al mismo tiempo que la LADI, que la LAL, que después va a ser la LADI de Montevideo. O sea, es un mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es un arma de expansión de ese capitalismo una vez que está organizando el mundo a través de la reconstrucción de Europa y Japón y del Plan Marshall, utilizando los organismos de Naciones Unidas. Pausa. Colorín colorado, este cuento se acabó, se viene acabando. ¿Qué sucedió? O sea, porque es un cuento que hay que tomar y retomar. Esta estrategia para un mundo libre disolvió al enemigo principal, disolvió a la Unión Soviética, así como disolvió el enemigo principal, o creyó haberlo disuelto con el Plan Cóndor hacia nosotros, disuelve la Unión Soviética y creyó también agotar las fuerzas culturales de la Rusia territorial. Y en 1991, que es un hito para pensar y repensar, arremetió con todo, sin vergüenza, con política de hechos cumplidos. No violan el derecho internacional, no lo violan, porque es una arremetida mercenaria, es una arremetida que no es potestad ni aparece el gobierno de Estado responsable, sino que es mercenaria y es a través de la OTAN. Para acercar a Rusia tenían que fragmentar Yugoslavia, que había sido el lugar de unión pluricultural y de soberanía, y digamos así, de héroes de la Segunda Guerra, contenidos en ese espacio que sigue siendo un espacio culturalmente hermoso, en ese espacio. Con mercenarios e infiltrados, convulsionan y establecen gobiernos aliados, las revoluciones de color, y avanza hacia las fronteras rusas. Putin en la última entrevista dice, pero bueno, es que estaban en Armenia, es que estaban convulsionando todo el resto por el sur, y nosotros decíamos permanentemente que no se acercaran, pero no cumplen con lo que acuerdan, ¿sí? Pero eso lo pagan los pueblos. En 1995, cuando creían que ya todo estaba ordenado,
se establece la Organización Mundial del Comercio, que son normas y disciplinas para controlar el comercio mundial. Controlar desde el comercio mundial todo lo que son las leyes hacia adentro y hacer las leyes comunes, leyes únicas. ¿Qué quiere decir eso? Constituciones únicas. O sea, la desaparición totalmente de las constituciones nacionales. La Unión Europea es eso. En el 2000, ya es el euro, tienen instituciones, que hay una troika que funciona en Bélgica, que es la que habla, comanda y decide por todos los pueblos europeos, ¿de acuerdo? Porque son instituciones supranacionales que pasan por encima de las elecciones y decisiones de los pueblos. Pero resulta ser que mientras eso acontecía, no todos ganaban igual, unos ganaban más que otros, y comenzó una disputa entre los capitales mundiales. Muchas versiones existen sobre este tiempo, si son las transnacionales de Washington o qué es lo que pasa con las transnacionales, si es el Pentágono que está por la expansión, si es Washington, si es la CIA, si quién se quiere hacer del mundo para enmañarlo, para ordenarlo. O sea, ese es un tiempo, hay unos que hablan del mundo unipolar y otros hablan de la importancia continental, y ahí se van a enfrentar tanto las posiciones de Clinton con las posiciones de Trump en relación a las transnacionales que tienen mayor fortaleza continental o mayor fortaleza mundial. Ese es todo un tiempo de pugna entre las transnacionales. En esos entretelones hay comentarios, pero a nosotros lo que nos interesa es lo que vemos, lo sorpresivo es lo que nos interesa para poder entender lo que ellos pretenden que no entendamos. ¿Cómo pretenden que no los entendamos? Con mensajes cortos, con siglas que son indescifrables. Por eso que les decía que era para recién nacidos. Con cifras que son indescifrables, con censura, con dispositivos que controlan cuerpo y alma, con la emisión de píldoras que mienten sobre la verdad y que hasta niegan la reproducción y la vida. Y tenemos que estar retados a saber por qué. Y Nixon en el libro de 1980 lo dice, y lo dice con toda crueldad. Tenían tiempo encubriendo el terrorismo. Toda una tesis sobre el novedoso enemigo del capitalismo occidental. Una vez derrotado el comunismo, apareció un novedoso enemigo, el territorio. Pero en el 2001 tumban las Torres Gemelas, 11 de septiembre del 2001, en Nueva York. Razón suficiente para dictar un plan de guerra contra el terrorismo. El discurso del presidente George W. Bush ante el Congreso de Estados Unidos del 20 de septiembre del 2005 dice cosas que muchos no entendieron en el 2001, pero que ahora es entendible por todo el mundo, que dice así, solamente un párrafo del discurso. Dice: esta noche somos un país que ha despertado el peligro y ha sido llamado a defender la libertad. Nuestro dolor se ha tornado en rabia, esa rabia se ha tornado en decisión. El 11 de septiembre, los enemigos de la libertad cometieron un acto de guerra. Hay miles de estos terroristas en más de 60 países. Hay miles de estos terroristas en más de 60 países. Vamos a hacer que se enfrenten unos con otros. Los vamos a poner en desbandada. Vamos a ir contra las naciones que les den albergue. Ya nosotros desde el 2000 teníamos el plan Colombia encima y teníamos todos los problemas de la OEA, pero eso es hacia el mundo todo, completo.
Los gobiernos de Estado del mundo se sorprendieron, pero lo permitieron. ¿Qué permitieron? Afganistán 2001, Irak 2003, Libia 2011, Siria 2012. Pero en el 2015 aconteció, así lo pienso, un hecho insólito. Dicen que los BRICS ya se venían reuniendo, o sea, Brasil, Rusia, India, China, que conversaban desde el 2012, que las finanzas de Occidente desde el 2008 estaban en crisis. Todo eso es verdad, o es parte de la verdad. Pero en 2015 sucedió un hecho insólito. El hecho insólito es que muestra al desnudo en pantalla la verdad de los mercenarios terroristas alimentados por la OTAN. Genera un desconcierto y un desasosiego. Ese acontecimiento que conduce a este hecho insólito comienza el 29 de septiembre del 2015. Putin, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ese discurso es maravilloso, hermoso, invita a Obama. Ustedes saben que en septiembre se reúne la Asamblea. Invita a Obama para que vayan juntos en defensa de Siria. Y Obama no acepta la invitación. Y Rusia responde al llamado de Siria en el 2015. ¿Qué descubre la pantalla? Que los terroristas eran mercenarios enclavados, entrenados, contratados por las fuerzas de la OTAN. Todavía, sin vergüenza, porque es la intención estratégica, todavía hoy aparecen los convoys, los camiones con bandera norteamericana, sacando petróleo del territorio sirio, las caravanas de transporte, todavía están allí con la bandera norteamericana. Ese acontecimiento sucedió y el mundo, los pueblos, porque no parece que ni los gobernantes ni las delegaciones de Naciones Unidas despiertan y precisan el carácter mercenario de la OTAN, de las contrataciones y del hecho terrorista. Mayor descaro es un hecho público, es la aprobación de los presupuestos de Estados Unidos y la Unión Europea hoy en día para Ucrania y Israel. No es más que la continuación de ese hecho que fue público y notorio en el 2015. ¿Qué es lo que hace que el Putin haga historia para atrás? Es lo que hace que todos los últimos discursos de Putin desde el 2022 sean de la historia y la recopilación de la hegemonía y la construcción de Occidente en contra de las culturas de la Federación Rusa y del Asia y del Medio Oriente y del África, y nosotros deberíamos decir, y de América Latina también. Entonces, lo que se decía, o algunos decían, se hace público y notorio, recorre el mundo. Es ocasión de atar cabos sueltos. Poco a poco el rumor es algarabía, terror, angustia. El mundo comienza a entender, podríamos decir, que ahora sí se entiende el discurso de Bush de septiembre del 2001. Pero por supuesto aparece el Chávez. La audacia sagaz de la sabiduría de Chávez en el 2003 lo había dicho. Lo escuchamos y lo vimos, con bombas y matando niños, así no, en nombre de la libertad. Un alerta al mundo, pero un alerta que va como poquito a poquito, porque pasa el 2016, el 2017, el 2018, el 2019, se atraviesa la pandemia, 2020, 2021, 2022, y es Ucrania mayor evidencia. Y ahí entonces comenzamos a difundir y a entender los discursos del chino y del ruso y a hacer eco.
¿Cuál es el eco que hacen Putin y Xi Jinping? Es la creación de un mundo sin condiciones políticas, sin injerencia entre naciones soberanas. Eso es el sustrato fundamental que venían conversando en los BRICS. No es simplemente comercio, no es simplemente finanzas, no, es además de nuevos instrumentos financieros, además de comercio mundial y de la ruta de la seda, además de los convenios bilaterales, es también el respeto por el otro. Por eso es que es un mundo pluricultural, no pluricéntrico, no, es pluricultural. Es el respeto cultural de las decisiones internas en el territorio propio. Y eso tenemos que metérnoslo aquí. Ya voy a decir por qué. De 5 territorios que comenzaron conversando, como les decía, unos dicen que desde el 12, pero realmente se condensan sobre todo en el 22 y en el 23 con mayor fuerza. Y esos 5, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, suman Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Etiopía, Egipto, para enero del 2024. Buen señuelo que Argentina se fue para el diablo, ¿de acuerdo? Pero entonces ahora son 10 en enero del 2024. Ahí hay una correlación de fuerzas interesante, temerosa, ¿de acuerdo? Porque el Egipto, la Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, el silencio de esos, no así de Irán ni de Etiopía en relación al problema palestino, pero bueno, pero están allí. O de las cosas que dice hoy Brasil, de que tiene miedo y que le disgustan las prisiones políticas que está haciendo Venezuela hoy. En la región, si ustedes ven el mapa, en esa región que debió haber insurgido como BRIC en el 2024, en enero del 2024, justamente en esa región estalla el genocidio de Israel contra Palestina. Un tente allá incierto, pero cierto, es que un otro mundo se asoma en el horizonte. Pero está allí, está todo eso y he intentado, a vuelo de colibrí, dejar simplemente señuelos de una ruta que tenemos que manejar para poder entender por qué el 2024 llegamos a donde hemos llegado. Esos 2 momentos en la ruta de la hegemonía norteamericana hacia el mundo cubren todo el siglo XX. En el 91, en 1991, sin vergüenza, se lanzan en hechos cumplidos sin preguntar para dónde, con mercenarios. Y nosotros, ¿qué decir después del 99? O sea, ¿qué está pasando en nosotros ya separados del mundo y de esa estrategia? Pero pendientes de cómo lograron esa hegemonía. El proceso constituyente forjó la Venezuela bolivariana como amenaza inusual y extraordinaria. Eso es un hecho cierto. ¿Por qué es un hecho cierto? Y Obama allí se valió de Freud, porque dijo inusual y extraordinaria. Y es verdad, es inusual y extraordinaria. El proceso constituyente nuestro del 99 interrumpió esa estrategia por un mundo libre, hacia el mundo libre, que venía para acá, porque había una estrategia continental imperialista practicada durante 30 años, desde 1964 con el golpe de Goulart, agarran el experimento en Brasil, hasta 1994 en Miami con la Cumbre de las Américas. Son 30 años
de experimento, de dictadura, de política de contrainsurgencia, de exterminio del enemigo interno, la guerrilla, la izquierda anticomunista, el Plan Cóndor, de consenso de Washington con la liquidación de la participación de los gobiernos de Estado en las empresas y servicios estratégicos, con el dispositivo de la deuda, de endeudar para que no haya con qué y para que la necesidad de la privatización de todo lo que era propiedad de los gobiernos de Estado. Es decir, esa estrategia de 30 años, desde el 64 hasta el 94, que firman los 35 presidentes en diciembre del 94, que es la reestructuración del sistema interamericano con una única constitución continental. Esa única constitución continental que tiene como eje financiero, comercial y económico el ALCA, y que todos 35 están amarrados con las normas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio, ya establecido en enero del 95, ¿de acuerdo? Eso es lo que interrumpe el proceso constituyente. En el 94 acordaron los gobernantes de todos de los países de América la reestructuración del sistema interamericano, con la política trazada en una declaración, que es la declaración de la primera cumbre de las Américas, el 14 de diciembre del 94 en Miami. Todos miembros activos de la Organización Mundial del Comercio, para instalarse en Ginebra en enero del 95 como organismo de Naciones Unidas, y todos atrapados en la globalización, en lo global, en lo mundial, que es lo Clinton, ¿de acuerdo? Es lo Clinton, es lo que viene caminando con Clinton, es lo que habla de la globalización, y le aparece el continental hemisférico Trump y aparece ahí la confrontación por el espacio interno de las transnacionales norteamericanas. En Venezuela, las fuerzas iracundas del 27 de febrero del 89 y los rebeldes militares del 4 de febrero del 92 avanzan, y unidos elegimos a Chávez presidente en diciembre del 98. La estrategia imperial continental, que propone una única constitución continental, queda interrumpida. Eso es lo que está tratando Amorín de impulsar de nuevo. El proceso de refundar la República con una novedosa constitución constituyente le quita un tajo al proyecto de reestructuración del sistema interamericano. Y no es cualquier tajo. Es el norte del sur. Es la entrada a través del Caribe hacia el Canal de Panamá y hacia el Golfo de México. Y para más, tiene lo que tenemos en el subsuelo. ¿De acuerdo? Y además, un pueblo que se hace pueblo consciente. Desplegar el proceso constituyente comienza a zafar a Venezuela de la coraza política del capitalismo occidental hemisférico. Desde las primeras leyes habilitantes, nosotros comenzamos a zafarnos, sin saber exactamente la dimensión de lo que estaba aconteciendo. Pero en la práctica se va a ir comprendiendo. La nueva Constitución alerta al imperio, a ese imperio unipolar que desde el 91 viene haciendo lo suyo. Y en el 99, cuando se inicia la práctica de legislar lo que dice la Constitución que hay que legislar, convulsiona la contrarrevolución. Las leyes habilitantes convulsionan a la contrarrevolución. La reunión de la OPEP del 2000, la OPEP se había fundado en el 61, una sola reunión, 30 años sin reunirse. Lo reúne Ali y Chávez en el 2000. Acuérdense, el viaje de Chávez con Hussein, con todos, buscándolos para que vinieran. ¿De acuerdo?
y aparece de nuevo la OPEP. Las leyes habilitantes, petróleo, tierra, pesca y agua, todo eso acelera. ¿Qué acelera? El golpe de Estado del 11 de abril, el sabotaje petrolero de diciembre del 2002, pero el látigo de la contrarrevolución es mágico y conduce a romper amarras, como decía Chávez, a ritmo de contraataque. Lo que no entienden muchos compañeros de la izquierda que se fueron y dijeron chao, porque Chávez, por el ritmo de Chávez, era dictador. ¿De acuerdo? Entonces muchos se fueron yendo por dogmáticos, por no entender las mutaciones del mundo caminando. Entonces, el látigo de la contrarrevolución rompe amarras y a ritmo de contraataque comienza la insurgencia de un gobierno de Estado. O sea, Chávez como gobierno de Estado, o sea, como jefe de gobierno y jefe de Estado, comienza un proceso de insurgencia en la historia. Cuando en el 2004 declara el carácter antiimperialista, que no estaba en la Constitución, en el 2005 transforma el espíritu de la Constitución en socialismo del siglo XXI, forja y crea misiones de vida para forjar a los iracundos en pueblo consciente, surgen las alianzas con el ALBA, surge Petrocaribe, surge el No al ALCA y nuevas alianzas fuera del continente, Rusia, China, Irán. Ya habíamos dicho de la OPEP en el Medio Oriente, Bielorrusia, África. En el 2006 nos salimos de la comunidad andina porque la comunidad andina tiene un sistema de administración de la integración similar a la troika de la Unión Europea, que es la que gobierna desde arriba como nivel supraestructural, y ese nivel supraestructural no pasa por la Asamblea Nacional, es ley, se hace ley. Entonces, en el 2006 denunciamos la CAN, en el 2007 nacionalizamos la faja petrolífera del Orinoco, que hay un signo importantísimo, olvidado, que las alianzas con empresas petroleras de diversos países, PDVSA, con empresas mixtas, con una diversificación de aliados en la faja. Es decir, que blinda, porque antes estaban solamente la Exxon y la Chevron. Entonces, la Exxon y la Chevron tienen que compartir con todos los otros en las empresas mixtas. Pero ahí vuelve otra vez esa izquierda ciega dogmática. Uy, pero las empresas mixtas deberían ser el 60, no el 70. No, deberían ser simplemente del Estado. No, de los obreros. O sea, sin entender un carrizo, el blindaje y la importancia del blindaje, del compartir esa riqueza con todos los estados que tienen empresas petroleras de Estado. O sea, todos están ahí, todos completos. Si vienen por uno, vienen por todos. Y viene otro hecho insólito, hermoso. Así como el hecho del 2015 de Putin, hay un hecho en el 2004 de Fidel y Chávez. El referendo revocatorio, devenido en confirmatorio, después va a venir la reelección del 2006, después va a venir la enmienda y la reelección en febrero del 2009. Ahí vamos a firmar y confirmar la unión cívico-militar y todo el proceso de gobierno del pueblo. Denunciamos la Organización de Estados Americanos, que es un lugar sin sentido. Todas esas son armas y fortalezas del proceso constituyente. Me perdí, ya voy a volver.
son todas armas y fortalezas del proceso constituyente como una armadura engendrada en el cuerpo colectivo que ha permitido resistir la embestida contrarrevolucionaria comandada desde Washington, años desde el 2014, la salida, hasta el presente 2024, brutal persecución, y con la consigna unidad, lucha, batalla y victoria, que es una consigna que hemos de descifrar todos los días, ahí detengo el vuelo del colibrí. En el 2004, el otro hecho insólito, que Fidel lo dice en el encuentro con Chávez, celebrando los 10 años del primer encuentro de ellos. Acuérdense que se conocen en el 94, lo celebran en el 2004. En el 2005, en una declaración hermosa de Cuba y Venezuela, transforman la cooperación en unión entre hermanos, ¿de acuerdo? Es el cuerpo fuerte, duro del ALBA y los principios que después se van a plasmar en Petrocaribe, que no leemos el acuerdo de Petrocaribe, en UNASUR, que no leemos el acuerdo de UNASUR. Están allí los elementos que permiten el mantenernos, y como digo yo, Xavier, el problema es que Nicolás no estaba allí, Nicolás estaba en la asamblea, ahí estaban Chávez y Alí. O sea, ese es un periodo virtuoso desde el 2003 hasta el 2007. Alí sale en el 6 de agosto del 2006. Realmente Nicolás agarra las riendas en enero del 2007 de la Cancillería, y todo esto está tumbado, todo esto está hecho, y para más, Fidel no está, porque Fidel se cae el 26 de julio del 2006 y está en terapia intensiva durante todo el final del 2006 y el 2007. Esos son hechos importantes a tener presente para saber cómo ha sido nuestro proceso. Bueno, pero entonces entro para lo que viene, en la séptima transformación de inserción de Venezuela en la nueva configuración del mundo y la configuración del poder mundial. La revolución bolivariana estaba a la espera de la configuración geopolítica pluricultural. Es más que multipolar y multicéntrica, es pluricultural. Es el respeto irrestricto a la soberanía de las naciones, el despliegue cultural en los territorios propios independientes. Mientras nos fuimos zafando, en todo el tiempo del proceso constituyente, nos fuimos zafando, nos fuimos insertando. Al mismo tiempo que nos zafábamos, nos insertábamos en otro mundo. Nos zafábamos del mundo que era la expansión del norte hacia nosotros y comenzamos a insertarnos en el otro mundo. De a poquito, sin saber exactamente por qué, ni cuándo, ni cómo, pero por ahí íbamos. Nos fuimos zafando, nos fuimos insertando. Chávez evocaba al mundo respetuoso, con palabras de Bolívar, al equilibrio del universo. Chávez lo persiguió, lo intuyó y dio los primeros pasos fortaleciendo las relaciones bilaterales. Nicolás, conociendo esas relaciones bilaterales, las eleva a máximo nivel, ya cerca de institucionalizarlas con el colectivo de los BRIC. Pero eso venía aconteciendo, eso no es de sopetón, eso no es que está por verse. No, no, no. Si fuéramos suficientemente cuidadosos de hacer el seguimiento de las cosas, nos daríamos cuenta que lo tenemos allí. O sea, estamos dentro, no estamos fuera, estamos dentro. No podemos permitir que nos saquen y que nos tienten en que nos alejemos de lo que ya estamos adentro. Entonces, pero tenemos que vencer una cosa que es terrible, que es el desafío teórico. El desafío teórico. Tenemos que vencer
la visión de blanco y negro, salir del dogma dual, capitalismo o socialismo. Recitemos las palabras contenidas en la Declaración del Socialismo del siglo XXI. Recitémonos. Encontrémonos desde Jesús hasta Fidel y el Che. Chávez diría, y se ocupa Mario recordándolos todos los martes y los sábados, soy cristiano, pero también asumo el marxismo. Chávez inventa y difunde una noción sobre el socialismo del siglo XXI. No es el socialismo en el siglo XXI, no. Y ese fue un debate que se dio desde el 2005. Es del siglo XXI. Es un socialismo como creación radical. Se trata de que inventemos producir la vida en común. Un socialismo que no es un concepto definido. No es capitalismo versus comunismo o socialismo, no. Se trata de desencadenarnos, de desplegar la inteligencia. Se trata del trabajo como hechura, que le dimos un nombre horrible, emprendimientos asquerosos, hay que cambiárselo de alguna manera. ¿De acuerdo? Es ese trabajo como hechura. ¿De acuerdo? Es un trayecto voluntario. Cuando Lenin habla de asumir el poder, no está diciendo que es una transición del capitalismo al socialismo. No, no, no. Es un trayecto de decisión voluntaria. Es un trayecto voluntario a la decisión. No es una transición. El capitalismo no puede transcindir hacia más nada que hacia esto que hemos visto, mercenarios que estamos viendo en Israel, en Palestina. Es Jesús, Huacaipuro, Bolívar, Robinson, Marx, Zamora, los bolcheviques, el Che, Fidel. Y nosotros decimos hoy en día Chávez. Es importante esa insurgencia y decir lo que no nos dijeron. O sea, ver todo eso. Ese es el nuestro, el propio a cultivar en nuestro territorio independiente y soberano. Es esa nuestra responsabilidad comprometida, dejando que brote la magia de los habitantes de cada región, conjugando capacidades de sus pobladores con las riquezas locales. En comuna vamos desplegando la inteligencia, pero no con maquetas, debe ser así, no. Con mañas, costumbres, amores, vicios, sin caer en la intención de diseñar maquetas. No podemos negar que en nuestro territorio nacional hay industrias también petroleras. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos con las industrias como petróleo y que comercialmente están y tecnológicamente están atrapadas con la lógica de producción e intercambio global occidental? Que tienen que cumplir las normas tecnológicas, porque si no, tú no puedes sacar el petróleo con machete, lo tienes que sacar con la tecnología del día para poder competir en precio, con las tecnologías transnacionales. Estas actividades, ¿cuál es el riesgo? Que ponemos a Zamuro a cuidar carne. ¿Cuál es el riesgo? Que estas actividades podemos compartirlas con inversionistas de naciones aliadas. ¿Qué se llama naciones aliadas? Con diversas visiones de mundo, no tienen que creer ni en el Che ni en Fidel, pero que luchan por zafarse de las normas y disciplinas impuestas por la expansión occidental global. Insertados en el mundo con esos gobiernos de Estado que están en la lucha por un mundo pluricultural, antiimperialista, entre pueblos soberanos. Escuchemos a Rusia, a China, a Irán, cuando hablan de respeto. Pero siempre mosca. El equipo político de Dirección Nacional, con oídos y ojos, oyendo, escuchando, siendo, viviendo, para escoger entre los mejores, cerrándole el paso a la contrarrevolución, que siempre estará lista para pagar mercenarios.
Concluyo con una pildorita que concentra esto último que dije. Hay que tomarle el pulso, y es difícil, a las mutaciones por venir. Hay un nuevo campo de batalla. Eso es lo que yo llamo el desafío teórico, porque no podemos seguir en el dualismo, en la dualidad. El mundo es otro. El mundo no es el mundo del tiempo de las luchas anteriores, es otro. Entonces tenemos que mimetizar y con inteligencia saber con quiénes, cómo, cuándo, pero tenemos que escoger los cuadros que sepan lo que están haciendo. Porque en este campo de batalla hay 4 fuerzas en pugna. La civilización imperialista occidental en crisis interna, desbocada con una estrategia de expansión intencional, mercenaria, en guerra de ocupación territorial. Yo creo que más obvio, imposible. El segundo espacio es el Estado de la Federación Rusa, con un gobierno capitalista, dando cuenta de su fortaleza cultural y militar, respetando la soberanía de las otras naciones. Tiene 200 culturas en su seno. Un tercer lugar, un tercer espacio, que es la China, encabezando el Oriente con un socialismo de mercado, una nación y 2 sistemas, gobernando el Partido Comunista. Y un tercer espacio, que es el de la región latinoamericana y del Caribe, que toma presencia una izquierda desarrollista que huye de las huellas revolucionarias de la conjunción temporal de Fidel y Chávez. No es cualquier cosa, no es cualquier mundo. Aquí en nos toca ser, insurgir, luchando y manteniendo la independencia política y soberana, siempre mosca. Bueno, claramente definido. Claramente definido el contexto donde estamos y la creación de ese contexto. Y la contradicción principal entonces sería soberanías. La contradicción principal es nosotros mismos. Y soberanía de sus imperios. El desafío teórico. Porque si nos ponemos a pensar de que el chino sí, pero nos ponemos de qué lado, del Taiwán o de la China continental. El ruso no, y entonces que lo derroten en las elecciones de marzo. Ajá, y entonces ¿para dónde nos vamos? O sea, es realmente, yo utilizo una palabra horrible, porque somos sumamente mediocres, Javier. Somos muy mediocres en el sentido de la complejidad, de la comprensión. Por eso es que nos hace tanta falta Chávez, porque el mundo que nos abría nos lo cerraba y nos lo complicaba. O sea, pero bueno, pero no está. Entonces tenemos que estar todos. Entonces, si todos estamos y sumamos a Chávez en el socialismo del siglo XXI y vamos desde Jesús, que no tiene que ver con la religión, sino desde Jesús el hombre, y lo estamos viendo ahorita en Jerusalén y todo lo que están reviviendo en relación al proceso de ese espacio palestino, ¿de acuerdo? Si realmente entendemos cuando el Señor, cuando Chávez nos ponía a debatir desde Jesús, ajá, porque éramos ateos, ¿sí o no? Ajá, ok. Y no creamos en Jesús, ¿sí o no? Ajá, ajá. Entonces, ajá. Cuando nos ponen eso, cuando entendemos todos los planteamientos del Che, cuando entendemos cuando el Che
está viendo la disolución y la diferencia con la Unión Soviética. Cuando vemos que Fidel viene buscando cacao, porque vino cuando este pueblo, con el 63% de los votos, eligió a Carlos Andrés Pérez en el 89, pero que inmediatamente entendió con el Caracazo que no era por ahí. ¿De acuerdo? Entonces pone el ojo en el otro, en el 4 de febrero. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, Fidel vino y entendió el 27 de febrero, entendió el 4 de febrero. Diablo, ¿se va a quedar con Carlos Andrés? No, se empata con el 4 de febrero. ¿De acuerdo? Y nosotros tenemos que ser así maleables. O sea, no puede ser, porque ese es el mundo. El mundo no es blanco y negro, no es dogmático. Entonces nuestro desafío es un desafío teórico. Por suerte, cuando uno oye a algunos líderes de la juventud, como esta muchacha Génesis, hablar, y cuando oye el plan de la Venezuela joven, de acuerdo, oye, me dice diablo, como que los viejos somos los que nos estamos quedando en el aparato, de acuerdo, porque los chamos están hablando de una pluralidad increíble y nos incorporan a nosotros también y a nuestro tiempo histórico también y nos reconocen a nosotros también, ¿sí o no, Eduardo? Nos reconocen a nosotros también, ¿de acuerdo? Entonces es importante. Hay un Eduardo aquí, un Eduardo allá. Hay dos Eduardo. Ajá. Entonces, importante. Entonces, a eso es que yo me refiero. O sea, ¿cuándo nosotros podemos abrir las entendederas a esa dimensión? ¿Cuándo hemos de abrir las entendederas a esa dimensión? Yo oí la última entrevista de Putin. Digo, pero diablo, ¿cómo es posible que este tipo haya creído en Bill Clinton? ¿Cómo es posible que haya creído en Bush? Porque él lo dice con la mayor inocencia. Dice, Bill Clinton me dijo que sí era posible y en la noche me dijo que no, que el equipo de la CIA había dicho que no. Y después dice, y Bush me dijo que era posible, pero que él consultó y después dijo que no. ¿Cómo es posible que Putin en la década de los 90 creyera en eso cuando nosotros habíamos hecho todo un proceso histórico anterior? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no contagiamos lo que tenemos que contagiar? ¿Por qué no decimos con fuerza lo que tenemos que decir? ¿Por qué no nos hacemos de nuestro proceso constituyente y validamos nuestro proceso constituyente? Ahí está el enemigo dividiendo a Bolivia. Ahí está el enemigo lo que hizo con Ecuador. ¿De acuerdo? El enemigo sí sabe por dónde. ¿Y por qué nosotros no sabemos decir cuál es nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza no es que la bolsa CLAP nos alimenta. No. Nuestra fortaleza es la organización que deja la bolsa CLAP, no lo que tiene la bolsa CLAP adentro. Nuestra fortaleza es nuestra unión cívico-militar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué sin vergüenza? Si ellos no tienen vergüenza y matan, nosotros sin vergüenza vamos a decir también que somos nosotros. ¿Y por qué? Entonces, no le huyamos a que somos amenaza. Sí somos amenaza, pero por algo somos inusual y extraordinaria. Porque aparecimos cuando no esperaban y somos inusual. ¿De acuerdo? Porque nos forjamos en esa conjunción de esos dos comandantes, de Fidel y Chávez. Xavier, yo los vi así conversando los dos en abril del 2005 y decían, ¿y qué tienes tú y qué tengo yo? Y Chávez le decía, yo tengo petróleo, y Fidel le decía, y yo tengo bata blanca. Bueno, entonces dame tú y dame yo. Así los dos riéndose en el Teatro Carlos Marx, riéndose. Y así empezaron los principios hermosos del intercambio compensado, que es la fuerza de Petrocaribe. O sea, ¿por qué se reúne, por qué la reunión de Nicolás con la Guyana es ¿cómo que se llama la isla? Es en la isla donde se reunieron ahorita en diciembre. Las Granadinas, San Vicente y las Granadinas. ¿Por qué es allí? Porque quien allí gobierna tiene 5 periodos gobernantes.
Ha vivido todo el tiempo. Ese se sabe de memoria el contenido de Petrocaribe. Ese se sabe de memoria los principios del ALBA. Ese gordo ha vivido los 5 periodos, ya va para el 6º. ¿De acuerdo? Y por eso los agarra y los... ¿Y qué hace el tipo? El tipo ya no es presidente pro tempore, pero se va a quedar en el equipo que tiene que forzar que se junten los dos y que no haya guerra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no agarramos la coraza de lo que ya? Entonces no es una inserción nueva, no. Es que todo el proceso nos fue insertando en ese mundo que estaban haciendo. ¿A que no lo conocíamos en detalle? No, por supuesto, somos humanos, aprendemos en la práctica. Chávez y Fidel aprendieron en la práctica. ¿Qué hizo Chávez? Se zambulló en la práctica de Fidel. Se zambulló, no le importó. ¿Y qué nos dice cada día? How are you, Fidel? No nos dice. ¿Qué nos está diciendo allí? Está conmigo y yo estoy con él. Y entonces, ¿por qué le vamos a huir? Porque ahora ni Rojo ni Fidel. ¿Qué es eso? No puede ser. Eso es parte de la fortaleza de nuestra inserción. Y ya estamos insertados, entonces no es que vamos a empezar. No es que vamos a empezar. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que eso es importante. Y yo creo que es importante el desafío teórico entre nosotros. No hay capitalismo o socialismo, no. Hay un socialismo del siglo XXI que es nuestro. Y que es el que tenemos que sembrar, es el que tenemos que cultivar, es el que tenemos que recrear. Y por eso comuno nada. Por eso. Pero el petróleo no lo podemos meter en el mismo régimen de comuno nada. No podemos, porque si no, no lo podemos extraer. Entonces, si no lo podemos extraer, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pero no pongamos a Zamuro a cuidar carne, porque pasa lo que pasó con PDVSA. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es un problema de sagacidad, es un problema de estar al día, es un problema de estar encima, porque las mutaciones vuelan a velocidad de colibrí. Bueno, queda abierto el derecho de palabra para las y los que quieran hacer propuestas en torno a la séptima T y a Judy no le gusta que lo diga, pero a la clase magistral que nos dio Judy hoy en el sentido de ubicarnos en dónde estamos y hacer la propuesta de para dónde debemos ir. ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que debemos felicitarnos por estar en este auditorio hoy ante este grupo de ideas magníficos que nos trajo la profesora Judy Valencia. Es decir, tocó tantos puntos interesantes, vitales, y yo creo que la profesora Valencia nos describe y nos ubica en una coyuntura. Yo creo que estamos viviendo una coyuntura muy importante, pero terriblemente importante por lo significativo y por lo delicado de la situación mundial. Eso por una parte. Y yo quisiera que aquí las intervenciones se centraran en esto, en las transformaciones. Ya el hecho de que el Estado venezolano y sus políticos y sus dirigentes pongan una séptima transformación, es decir, traigan a la opinión pública, a la discusión, una transformación en ese sentido, que es la ubicación de Venezuela en el concierto mundial, es sumamente importante. Ya le da un valor importantísimo. Por otra parte, muy apropiado por la coyuntura que estamos viviendo. Ya los mercenarios, hay un gringo que sale por ahí declarando que Venezuela está moviendo tropas hacia la frontera, que están metiendo gente disfrazada de civil en la frontera de Guyana. Ya se está viendo que Venezuela está planteando, o Venezuela no, Rusia, China, de hacer unas maniobras militares aquí. Ya, bueno, hay un movimiento ideológico y un movimiento de tropa, un movimiento de cierta naturaleza
bélica. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo ahorita? A mi manera de ver, y a la manera de ver de mucha gente que ha tratado de hacer una lectura semiológica de lo que está pasando. Son tantos los símbolos, los signos, las significaciones ideológicas, y yo estoy totalmente de acuerdo con la profesora Judy Valencia cuando dice que el problema está en desarrollar ideas, en razonar, en construir un mundo teórico que nos permita defendernos, porque son tantas las aristas que es necesario construir un mecanismo de defensa del socialismo del siglo XXI en el cual hemos avanzado, pero todavía nos falta muchísimo por construir. Bueno, y entonces vemos signos importantes. Por ejemplo, se ve que están tratando de llevarnos hacia la violencia, porque ellos son fuertes en la violencia, en la barbarie. Y sin embargo, Estados Unidos, si uno lee signos y símbolos, se da cuenta que su sistema muestra debilidades y algunos signos de decadencia. Y un animal herido es mucho más peligroso. Yo a veces me pongo a pensar y digo, oye, ¿será que estamos en un paralelo a la caída del Imperio Romano? Un paralelo a la caída del Imperio Romano. Cuando a Roma lo empezaron a gobernar locos. Y en Estados Unidos están gobernando los locos. Los romanos sufrieron la invasión de los bárbaros. Nosotros estamos viendo enormes cantidades de gente que va hacia ese mundo maravilloso que ellos les han prometido. Ahora deben estar arrepentidos de, por ejemplo, cuando su publicidad de aquel mundo perfecto, donde una familia perfecta tiene carro, tiene esto. Ellos llamaron al mundo que se fuera para allá, para ese mundo perfecto, y ahora no hayan qué hacer con la invasión que les están dando. Ellos, el Imperio Romano, llegó un momento que ya los romanos no peleaban. ¿Quién peleaba? Mercenarios, vándalos, visigodos, godos, los de Atila, los mongoles. Entonces era un imperio profundamente ¿cómo se llama? Un ejército profundamente mercenario y que tenía la moral por el suelo. Perdón que me esté extendiendo mucho ya también. ¿Y qué está pasando con Estados Unidos? Estados Unidos ya no está peleando él con su ejército regular, está contratando mercenarios. Entonces, este paralelismo con la caída del Imperio Romano, no sé por qué me da la impresión de que ellos están sufriendo una terrible bajada hacia la decadencia, a pesar de los signos de opulencia enorme que dan, etc. Y ellos están defendiéndolo de la única manera que lo saben, con la violencia. Pero una violencia distinta a la del Imperio Romano, que matan igual, pero con tecnología, con ideología, con mentiras, con infinidad de frentes guerreros, como el que ocurre ahorita. Ahorita la matanza de Palestina es fruto de la violencia norteamericana que lo acepta. Bueno, entonces vamos ahora a la transformación, lo que nos interesa, lo que nos interesa a nosotros, y rápidamente para terminar, nosotros tenemos que abrir ese campo de estudio, de preparación, de organización y sobre todo a partir de nuestras armas, que no son ni la barbarie ni la violencia, sino la diplomacia de paz, las estrategias políticas y la organización. Para eso necesitamos mucha gente capaz. Creo que la profesora lo dejó así. Cuando dijo que éramos unos mediocres, y es verdad, necesitamos gente muy capaz para que enfrente con inteligencia esos retos enormes que tenemos por delante, si queremos seguir construyendo ¿cómo se llama? El socialismo del siglo XXI y los enormes metas que nos impuso nuestro comandante Chávez. Gracias. Un comentario de Edith, después viene Edith. Un comentario, porque eso se me pasó.
Fíjense que lo que están tratando de tentarnos es que volvamos para atrás. O sea, ¿qué quiere decir volver para atrás? Petro nos dice, vénganse para acá, vuelvan para acá, vuelvan para allá. Y ante las dificultades que hay, porque son ciertas, nosotros tenemos que ser intransigentes. Nosotros tenemos que tener una ruta de cómo nos desconectamos de lo que nos había conectado el continente y la expansión norteamericana, y indiferentemente, que es cierto, pero eso son la minoría. O sea, ¿cómo nos ganamos nosotros la mayoría de que entienda que tiene encarnado aquí el American Way of Life? Hablándolo, diciéndolo de verdad, hablando del consumo, hablando de la producción, de la relación producción y consumo, no valorando, no viéndolo como un valor, sino como un desvalor. Vamos a ver si me escucha. ¿Me traigo el pelot para acá? Bueno, profesora, la felicito por la claridad que nos ha aportado en este mundo de sordos o de silencio, porque es importante hablarnos claro. Por más edad que tengamos, por más que la hayamos escuchado, siempre necesitamos su palabra. Así que no soy tan viejo ni tan nuevo. Fíjese. Yo solamente quiero tocar el punto de los BRIC como una de las tareas de la séptima T. Sí. Porque es que ocurre que nosotros queremos ingresar al grupo BRICS. Lo ha dicho el presidente Maduro, todo el mundo lo ha dicho. Putin ha dicho que estamos potenciados, la de Sudáfrica también, Lula también. Pero ocurre que el aliado que tenemos continentalmente como que puede ponernos una piedra entre la rueda y no avanzar. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la séptima transformación para que Venezuela dé los pasos adecuados e incorporando como país emergente de verdad a los BRIC en el corto plazo? Es mi planteamiento. Andrés Eloy, ¿no? Buenos días nuevamente. Andrés Eloy Anzola de Pedeval. Hoy el equipo que trajimos ayer lo distribuyeron en 3 partes. Unos están para el Ministerio de Alimentación, otros están para La Guaira y a mí me mandaron para acá. Pero bueno, aquí estamos presentes también. Fíjense, en cuanto a la séptima línea, oye, verdad que es bien preocupante toda la situación, ¿no? Cómo logramos en un momento enlazar desde nuestro país con Latinoamérica y nuestra presencia en todo el mundo. Estas especies de crónicas habladas, porque cada vez que uno viene a uno de estos eventos, lo que se encuentra es con una crónica. Cada ponencia, cada foro, cada intervención, lo que hace es recoger en pocos minutos una crónica territorial, una crónica, una historia que nos ubica y nos pone, en este caso, en el contexto internacional. A nosotros nos preocupa y nos ocupa cómo participar desde el pueblo mismo, desde el pueblo más llano. Nosotros hemos visto con preocupación cómo la discusión y el desarrollo de estos eventos se va quedando en algunos espacios y no avanza hacia lo más pequeño, hacia lo más bajito de la sociedad, que en esos espacios más bajos estamos la mayoría, hacia el pueblo más llano. Yo vengo de Catia, lo dije ayer, yo vengo de Catia, y en Catia estamos inmersos en una discusión más política, más hacia la cuestión de los CLAP, de la bolsa CLAP, como lo decíamos hace rato, que otra cosa.
las comunidades estamos inmersas en una discusión donde no se ve nada de esto, absolutamente nada. Y los responsables de llevar esta discusión a las comunidades están inmersos en las luchas internas, en las luchas de tendencias, de grupos, de corrientes internas, etc. Chávez nos alertaba sobre la creación de las corrientes y las tendencias. Y hoy en día nosotros estamos más inmersos en eso que en otra cosa. Nos perdemos todo esto que está pasando a nivel internacional. Estamos siendo atacados, estamos siendo víctimas del ataque, de la guerra psicológica. Creo que el amigo Carlos Lang nos alertaba sobre eso. Nos hablaba de la quinta y la sexta guerra. Nos hablaba de la guerra hacia las ideas, hacia las mentes. Creo que por eso lo desaparecieron. Nosotros siempre estamos claros de que la desaparición de Carlos Lang fue una cuestión más política que otra cosa. Y lo escondieron casi en el crimen perfecto. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema, la desaparición de Carlos Lang. Fíjense, volviendo a lo nuestro, nosotros tenemos una propuesta básica, una propuesta. Nosotros queremos ver la posibilidad de que un evento como este se haga directamente con los trabajadores de Pedeval. Y cómo agarramos este equipo y en vez de que sean los trabajadores los que se muevan para acá, porque ayer vimos que era un inconveniente, se hicieron las 12 del día, llegó la hora de comer y se tuvieron que retirar todo. Yo a la final me quedé y bueno, no importa, no como. Mi interés es otro. Mi interés en ese momento no era el de comer. Se fueron y yo me quedé. Después me hicieron la observación y dije, bueno, pero es que el interés de cada uno aquí es diferente, pues. Yo estoy en Pedeval apoyando e impulsando y acompañando un proceso político de creación de una institución y no un proceso meramente de distribución de alimentos. Y decidí quedarme. Y sin embargo, hoy traemos la propuesta de ver la posibilidad de hacer un evento de esto directamente con los trabajadores de Pedeval. Allá en las instalaciones de Pedeval en San José, en la parroquia San José, nosotros estamos ubicados al lado de la iglesia de San José, la sede nacional de Pedeval, y que sea posible que se coordine con el amigo Juan Briceño. Juan Briceño es el responsable de la unidad de participación de Pedeval, de la unidad de gestión socialista, y podemos hacer un evento allá, en donde busquemos la forma de llevar la información hacia otros estados, hacia otros espacios. Los trabajadores de Pedeval estamos inmersos, y también soy trabajador de Pedeval y por eso me meto allí, estamos inmersos en otro tipo de discusión. Y les doy un ejemplo. Nosotros llegó un momento en que éramos 9.500 trabajadores, ahorita creo que somos menos de 3.000. Ha bajado tanto la población laboral y seguimos pensando en la cuestión del sueldo, en la cuestión de la reivindicación, por qué no me aumentan, por qué me dan los bonos. Estamos metidos en otra discusión y esto nos pasa por alto y cada día somos menos. Entonces eso le está sucediendo a otras instituciones también. Ahora bien, fíjense, ¿qué proponemos aquí? Y lo colocamos aquí. De verdad que es necesario el conocimiento y el entendimiento del contexto internacional. Eso es básico. Es básico. En los años 70 y 80, los comunistas de entonces hablaban mucho de la necesidad de eso y no se ha entendido sino 20 o 30 años después. De verdad que es muy necesario. La geopolítica, la importancia de la participación activa de Venezuela dentro del área mundial, latinoamericana y caribeña, entender eso es básico. El amigo Chávez no solamente nos los aclaró, nos los llevó a la práctica y nos los hizo entender en cada comunidad. Fíjense, sin embargo, nosotros creemos que no habrá integración en los BRICS, en lo internacional o en latinoamericano, si no logramos la integración interna. Mientras nosotros estamos en la lucha internacional, nos están atacando las bases con la lucha ideológica. Y nos atacan, y es fuerte, es duro. Nos ponen a luchar en contra de nosotros mismos. Nos ponen a luchar dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela
nos ponen a luchar con las tendencias internas y terminamos muchas veces alejándonos de la lucha que realmente es la que nos corresponde. Ahora bien, Chávez nos dejó una propuesta para salvar el planeta y para organizarnos desde cada comunidad. Chávez nos dejó la creación de la nueva territorialidad. Creo que también lo mencionaban aquí. La creación de los consejos comunales, de las comunas, de los estados comunales, del distrito motor, hasta llegar al estado comunal. Yo creo que allí se han cometido errores y ayer hacíamos una propuesta allí. Nosotros creemos que cada institución debería impulsar el desarrollo desde abajo, desde la base. Por ejemplo, yo me imagino a la Universidad Latinoamericana de la Salud, a la ELAN, metida en una comunidad impulsando la creación de 4 o 5 consejos comunales y la creación de una comuna. ¿Por qué no acompañar eso desde aquí con todo este conocimiento que tenemos? ¿Por qué el Ministerio del Ambiente no impulsa la creación de una comuna? Impulsa 4, 8, 10 consejos comunales y de ahí la comuna. El amigo Chávez nos lo decía, coño, ¿será que tengo que eliminar el Ministerio de las Comunas? La creación del nuevo Estado comunal, eso es tan importante que todos tenemos que estar metidos. Allí todos, absolutamente todos, tenemos que acompañar esa creación. Entonces, yo creo que para que la teoría, hablaban de la creación que el desafío era teórico, necesitamos crear nueva teoría y esa nueva teoría la vamos a crear es a la luz de la práctica. Si no tenemos práctica nueva, no vamos a tener teoría nueva. Si seguimos teniendo prácticas viejas, vamos a crear teoría a la sombra de las prácticas viejas, va a ser teoría vieja también. Entonces, bueno, allá abajo en las bases, nosotros estamos necesitados de todo este campo teórico para poder crear más. Si no nos llegan las nuevas ideas de creación, no lo vamos a hacer y nos vamos a quedar inmersos allí y nos van a seguir atacando con la lucha psicológica, con la guerra de quinta y de sexta generación y nos van a atacar en las ideas y cuando vengamos a ver las bases sociales, desde las bases sociales las vamos a tener rotas y no vamos a poder avanzar en el contexto internacional. Entonces allí avancemos aceleradamente hacia la creación del Estado comunal. Cada institución está en la obligación de acompañar el nacimiento de los consejos comunales y de las comunas. Eso como propuesta allí y lo dejamos para que nos comuniquemos con Juan Briceño, el responsable de PEDEVAL de estas actividades y hagamos ese intento de ir hacia las bases. No nos veamos separados de ello. Yo siempre me acuerdo, PEDEVAL nació como hijo de PDVSA. Y como PDVSA, la forma de elegir a los dirigentes de PDVSA, que era la meritocracia, la trajeron hacia PEDEVAL. Una institución totalmente revolucionaria. Y eso nos hizo muchísimo daño. No podemos creer que la meritocracia debe ser la base para mantener nuestra sociedad. No, todo lo contrario. Debemos ser socialistas. Debemos ir hacia el crecimiento del conocimiento en cada uno de los espacios sociales. Y para eso debemos de tener la capacidad de ir hacia allá. Yo me acuerdo que anteriormente nos decían, bueno, vamos a ir a un evento en el Teresa Carreño. Vamos a ir a un evento a la sala 1, 2 y 3 de Parque Central. Vamos a ir, pero siempre era la población que se tenía que mover. Y un momento llegamos y sacamos una conclusión, oye, pero es más fácil mover a 1 o 2 personas que nos pueden dar una ponencia hacia una comunidad y no que 1000 o 2000 de una comunidad se vengan para acá. Entonces, es más fácil mover a 2 o 3 personas para el Teatro Katia, en donde estarían 22 parroquias presentes
y no mover a las 22 parroquias para un centro específico. Entonces, bueno, es parte de la conversación y la práctica que la dejamos aquí como una propuesta para avanzar hacia el crecimiento de nuestra sociedad. Muchas gracias. Fíjate, una de las cosas que tiene que ver con los temas de estos de la séptima transformación, y se me ocurre después de tu intervención, tiene que ver más que con la elaboración por parte de toda la población, de la elaboración de la política, es la información de la población para apoyar la política que decida el presidente. Porque todas las constituciones del mundo, incluida la nuestra, la política exterior es potestad del presidente. O sea, es el presidente el que decide. Ahora, para nosotros apoyar a Nicolás en las decisiones que tome, tenemos que tener una información sobre cómo se está moviendo el mundo. Y ahí nosotros pelamos. Ayer yo oía un comunicado de Cancillería cuando expulsa al tipo de los derechos humanos. Ajá. Y el canciller y nadie de Cancillería explica qué fue lo que hizo el tipo, cuando llegó el tipo, dónde está el tipo, por qué aceptaron que el tipo estuviera, cuando el tipo es un infiltrado y siempre ha sido un infiltrado, es oficina en Cancillería, y después dice por qué lo vota. O sea, nunca nos dan la razón de por qué actúan. Y entonces la gente se siente un desconcierto de cómo apoyar una decisión si no sabe por qué. Entonces el enemigo entra y el enemigo escarba en eso que está encarnado en nosotros. Entonces yo planteé eso y a la gente le extraña de que yo pregunte, ¿creen que es que yo ignoro por qué votaron al tipo? No, es que no soy yo, son todos los demás también. ¿De acuerdo? Entonces, lo que plantea el compañero es que tendríamos que tener la información al día, o sea, tener algún canal, eso se podría proponer, o sea, una media hora diaria o unos 15 minutos, así como dicen la noticia en 60 segundos. Ajá. Una cosa así, inventada a través de la televisión, a través de la radio, que le tome el pulso a lo que va aconteciendo. Por ejemplo, esa entrevista de Putin es una entrevista que debería ser analizada. ¿En qué sentido? Simplemente escuchándola. O sea, esa no tiene análisis porque no tiene pérdida. O sea, simplemente si tú la pones a que todos los compañeros de Pedeval escuchen la entrevista, se entiende clarita, porque es un lenguaje clarito. Y al mismo tiempo ves la desesperación del periodista que le están diciendo lo que él no quería oír. Y se lo ves en la cara. ¿De acuerdo? Entonces, esos elementos y esos instrumentos, eso que ustedes hacen en YouTube, que lo graban, eso debería estar en muchísimas partes, no simplemente en el aparatico, sino en muchas partes, o sea, difundirlo a través de los organismos, o sea, cada institución tiene un organismo cultural, una broma de esa, de apoyo al trabajador, qué sé yo. O sea, entregar esos instrumentos para que la gente, porque es abrir las entendederas, o sea, en la geopolítica, lo que hace es que está pendiente para apoyar, para levantar la mano, es pendiente, no es para elaborarla, porque no es una política elaborable por toda la población, no, pero sí saber por qué se tomó una y no otra. Ahora hacemos el ritual del SIN, que le vamos a dar un certificado a Judy por su participación. Y queda algo pendiente con Pedeval para concretar que podamos hacer alguna actividad de este tipo en la sede allá en San José. Claro, pero una de las cosas que yo creo que
que podrían ustedes proponer es eso, de que tiene que haber un minuto de cada día de tomarle el pulso a cómo va el mundo. Alguien tiene que hacer eso. O sea, porque no es tomar la decisión, sino apoyar las decisiones que se toman. Eso es. Porque si no, entonces nos traen intelectuales que están contra Putin. Y entonces nos confunden, nos traen el otro que está, y no puede ser, o sea, nosotros tenemos que tener a alguien que permanentemente esté como mascando, como asimilando, porque es una dimensión que no la podemos hacer ni individual, ni siquiera colectiva, ¿de acuerdo? Porque es demasiado amplia, compleja, y la decisión la toma el presidente. Eso es. Entonces, ¿cómo inventar un mecanismo que nos tenga al día de las votaciones mundiales para poder nosotros apoyar o desapoyar o opinar sobre el deber ser o lo que no se debe hacer? Pero no podemos tener opinión si no estamos al día de lo que está pasando. Creo que eso puede ser una propuesta. Va a ser elevado como propuesta.